Vamos a la presentación de la Biblia y luego arrancamos con la lectura del segmento que nos corresponde, que es Primer Libro de Reyes. No primera, porque es un libro, no es una carta. Es Primer Libro de Reyes 12, 1 al 19. Así que sin más, veamos la presentación. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Abra su Biblia y véngase con nosotros a este capítulo. Inicia diciendo así: Roboam fue a Siquem porque todo el pueblo de Israel estaba reunido allí para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, que por la furia del rey Salomón había huido a Egipto, supo esto. Sus seguidores le pidieron volver. Al llegar Jeroboam, él y todo el pueblo se presentaron ante Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre a la que Salomón nos sometió. Aligera el yugo tan pesado que nos impuso y nos pondremos a tu servicio. Pero Roboam les dijo: por el momento váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. En cuanto ellos se fueron, Roboam pidió consejo a los ancianos que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio y les dijo: ¿qué respuesta me aconsejan dar a esta gente? Los ancianos le dijeron: si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Pero Roboam hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Les preguntó: ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme: disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso? Entonces los jóvenes que habían crecido con él le dijeron: a esta gente que te habló de esa manera y que dijo: tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles: mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Así que, si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Versículo 12 nos dice: al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante el rey Roboam para conocer su respuesta tal y como él les había dicho. Y el rey les habló con dureza, pues no hizo caso del consejo de los ancianos. Al contrario, les repitió que los jóvenes le habían aconsejado o lo que los jóvenes le habían aconsejado. Si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Y Roboam no quiso escuchar al pueblo porque ya el Señor así lo había dispuesto, para confirmar lo que había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el Silonita. Al ver el pueblo que el rey no les había hecho caso, exclamaron: ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesé. Pueblo de Israel, regresa a tus casas y tú, David, busca tu propio sustento. Y fue así como el pueblo de Israel regresó a sus casas y Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Y cuando Roboam envió a Adoram a cobrar los tributos para el rey, el pueblo de Israel lo apedreó hasta matar. Entonces el rey Roboam subió en su carro y salió huyendo hacia Jerusalén. Así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Queridos amigos, esta es una historia en la que yo recuerdo un mensaje que hace algún tiempo en el que tuvimos la oportunidad de compartir esta historia de Roboam. Fíjense que hay 2 grandes nombres que pueden confundirnos. Está Jeroboam y está Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, es la tercera generación. O sea, el primero era el rey David, luego viene Salomón, que es un hombre que Dios le dio una vida tipo embajador, en el cual no tuvo que ir a la guerra, sino que tuvo un periodo de paz. Pero luego viene este jovencito, que es Roboam. Y en manos de Roboam, que era un muchacho que no había pasado por todo lo que su padre había pasado y mucho menos por lo que David había vivido, él tiene que tomar una decisión cuando él recibe el reinado. Y el primer paso que hace es el paso correcto, que es pedir consejo. Porque eso es importante, hay que pedir consejo. Sin embargo, al escuchar el consejo, él decide escuchar el consejo de los jovencitos y no el consejo de los ancianos. Y no estoy diciendo que siempre el consejo de los ancianos sea el correcto y el jovencito es el equivocado. Hay jovencitos como Timoteo, que son jóvenes que tienen mucha capacidad. Pero en este caso eran jóvenes que se habían criado con él y que tenían alguna arrogancia, alguna inexperiencia, y ¿sabe lo que hacen? Es darles un consejo contrario a lo que debió haber escuchado. Él se deja guiar por ellos y no escucha la sabiduría de hombres de Dios que habían pasado por el rey David, que habían estado con el rey Salomón, que eran hombres ancianos, que sabían historia, que sabían contexto. Y él se deja ir por este lado, se va por esta finta. ¿Y saben qué sucede? Esa decisión permitió que el reino se partiera en 2. Se van 10 y 2 tribus por un lado
Y eso lo que permite es que el reino por completo se descalabre. Eso es lo que sucede. Pues, ¿qué pasa, queridos amigos? Es ahí cuando la decisión que yo tomo, cuando las cosas que yo hago tienen una implicación que no solamente me afectan a mí, sino a los míos. Y ahí necesitamos sabiduría. Todos los días necesitamos sabiduría, porque a mayor posición, menores opciones. A mayor preparación, mayores decisiones que tendré que tomar. Y la sabiduría de Dios es tan importante, escuchar consejo con sabiduría. Así que, Carol, creo que la historia apela perfectamente al contenido que estamos hablando el día. Claro que sí. Buen trabajo. Y aunque no me lo haya mandado. Bueno, pensando en esto, fíjense que yo siempre lo trato de llevar a la práctica de mi vida personal, ¿verdad? Y hubo un tiempo en mi vida donde quiero aunar los consejos que yo aquí estoy aprendiendo de ustedes, señores sabios. Yo hacía lo contrario de lo que nos dijo Ricky. Yo sabía a quién llamar si yo quería escuchar cierto tipo de consejo, yo sabía a qué amistad llamar. Porque sabía que esa persona, sabía quién era la persona. Y en el fondo yo me estaba dando cuenta a mí misma creyendo que estaba pidiendo un buen consejo, cuando en el fondo hubo un momento de mi vida donde yo sabía si quería que alguien me aprobara una mala decisión, sabía a quién llamar. Y la sabiduría que el Señor me ha dado y la madurez que ha venido de verdad a través de leer la Biblia, les digo de todo corazón, no es algo religioso, no es algo que les quiera dar con la Biblia en la cabeza, pero realmente yo descubrí esa sabiduría. Y ahora he aprendido que me va mucho mejor cuando pido el consejo de personas que me van a decir la verdad, aunque la verdad muchas veces duela, aunque me van a decir algo que yo no quiero escuchar, como en el caso de Roboam. Él sabía a quién ir, él sabía que los jóvenes habían crecido con él y la Biblia lo resalta. O sea, eran personas que tenían el mismo pensamiento, seguro la misma crianza. ¿Qué diferente iba a esperar él? Versus que si sabía que se iba a los consejeros de su padre, él sabía que habían estado con él, que habían estado con su abuelo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, o tal vez lo voy a poner en positivo. Tener la sabiduría hoy, amigos, porque Dios ponía en mi corazón en la mañana esto, Antulio, era que cuántas decisiones malas se tomaron ahorita en esta semana. Cuántas decisiones malas de gastar más de lo que debíamos de haber gastado, de beber más de lo que deberíamos de haber bebido, de comer más y tantas cosas más. Por no tener esta sabiduría divina de decir, Señor, ¿qué quieres tú? Así que con eso era lo que yo quería compartirles, amigos, bueno, sabemos a quién pedir consejo y hay que hacerlo. Y si ahorita no nos hemos dado cuenta de qué decisión, todos esperamos que no hayan habido muchas, ¿verdad?, malas decisiones en estos días. Pero a mí me gusta lo que está diciendo Carol, porque en la Biblia encontramos, y parte de la idea es ver los principios que están detrás, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos una gran ventaja porque la Biblia, pues ya ahora está escrita completa, ¿verdad? Y por ejemplo, podemos leer en Proverbios 15 que la blanda respuesta aplaca la ira, pero una respuesta grosera pues hace subir el furor. Y pues creo que es lo que le pasó un poco aquí a Roboam, ¿verdad? Le llegan un problema y para mí que es así como hasta como medio insulto la forma de responder, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa cuando uno responde así? Pues el otro se pone más enojado, ¿verdad? Hay estilos, yo sé que cada quien tiene un temperamento diferente, pero hay quien le gusta resolver las cosas de una manera más fuerte. Hay quienes nos gusta un poco más negociar, ¿verdad? Hay quienes dicen que no deberíamos, pero precisamente en esas diferencias es donde entra lo que decía Antulio, la sabiduría, que dice la Biblia, ¿verdad? Y claro, en sabiduría popular a veces dicen es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, ¿verdad? Y a veces yo le invito a que usted debe aprender a negociar y a entender qué es lo que el otro quiere, porque esa es parte de lo que vemos en los principios de Dios. No es porque sea sabiduría humana solamente, sino que vemos en la palabra de Dios que uno tiene que aprender a responder amablemente, que uno tiene que considerar. Y vemos aquí un ejemplo de Roboam que responde fuerte y vemos los malos resultados, ¿verdad? Así que si usted está en una circunstancia así en su vida, no es que tenga que ceder en todo, no me vaya a entender mal. Usted tiene que aprender a ser firme, pero puede ser amable, pero puede decir las cosas de modo diferente, ¿verdad? Y si te das cuenta en lo que estás diciendo, me dejaste pensando porque decías, más vale y porque creo que es un mal acuerdo. Pero yo creo que es un buen pleito. Más vale un buen acuerdo que un mal pleito eventualmente, ¿verdad? El acuerdo, o depende de la perspectiva. Sí, si un acuerdo, aunque uno no se tenga todo, ¿verdad? Pero y un pleito que se te pueda alargar durante tanto tiempo. El que tenga oídos para oír, oiga, escuchen bien. Pero fíjense, amigos, que aquí hay pequeñas claves de la Escritura. Hay una parte en el versículo 5 donde dice, en cuanto ellos se fueron, Roboam pidió consejo a los ancianos, que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio.
O sea, aquí está la clave. Gente con Ahí es donde, experiencia. exacto, es por ejemplo cuando Salomón toma el reino, que es el papá de Roboam, cuando él toma el reino, y se le presenta a Dios y le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Salomón con humildad viene y dice, Señor, yo soy joven y no sé ni salir ni entrar. No puedo, no sé. Él se confiesa incapaz, querido amigo. Y en esa incapacidad que le confiesa a Dios, Dios se agrada. Y en vez de pedir para Salomón, en este caso no Roboam, para Salomón, riqueza, la cabeza de sus enemigos, pedir bienes, cualquier cosa, la Copa del Mundo, cualquier cosa. La Copa Sobre todo, y acaba de ganar Guate partido. Acaba de ganar Guatemala ustedes, qué cosa más linda. Pero regresando a Salomón. Y fíjense que y cuando Salomón está en ese momento, Dios se agrada de la petición. Dice, por cuanto no pediste esto, esto y esto para ti, te voy a dar esa sabiduría y a unas cosas que no me pediste te las voy a dar. ¿Y qué es lo que sucede? Salomón, por humildad, entiende eso, pero lo contrario es la arrogancia. Si ustedes se dan cuenta, Ricky, en esta parte de acá, en cuanto ellos se fueron, dice, él le pidió a los ancianos y él no ve esta parte. Dice, él no lo ve, a diferencia de su papá. Este muchacho, la clásica historia, padres pobres, hijos trabajadores, nietos despilfarradores. Esa tercera generación. Y para eso, papá se aprueba de todo. Es bien interesante porque fíjense que yo, leyendo la historia esta, Roboam hizo de 3, hizo dos buenas, pero en la tercera falló. Porque fíjense que la primera, que es genial, dice, espérenme, no les voy a responder ahorita. Y esa pausa es muy importante, no apresurarnos a dar un consejo. La segunda, muy buena, dice, fue a pedir consejo. El problema es que al final pidió consejo a los ancianos, a los jóvenes y tomó una mala decisión. Pero el principio iba muy bien, ¿verdad? Iba bien. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros tenemos que hacer una diferencia. Lo que decía Carol, verdaderamente se lo agradezco, Carol, porque es algo que nosotros tenemos que mantener siempre en mente. O sea, uno sabe a quién pedirle consejo. Y ahora quiero hacer una aclaración. Hay una gran diferencia entre consejo y opinión. Nosotros tenemos que buscar a alguien que nos dé un consejo, pero generalmente buscamos personas que nos van a dar opiniones, y las opiniones son muy diversas y son muy peligrosas. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar a una persona que nos dé un buen consejo? Es ver las credenciales que tiene esa persona. O sea, si yo quiero un consejo de algo específico, yo busco a una persona que tenga las credenciales correctas para que me pueda hablar a mí con sabiduría. Pero cuando quiero una opinión, busco a mis amigos, busco a aquella persona que sé que me va a decir lo que quiero oír. Entonces, en ese momento me salgo con la mía, ¿verdad? Según yo. Entonces, solo tengamos mucho cuidado porque sí tenemos que hacer esa gran diferencia. Para mí ha sido muy importante el entender esto, ¿verdad? Consejo versus opinión. Busquemos personas que tengan ese consejo. Y lo que decían, o sea, verdaderamente es bien importante que nosotros lo hagamos. Y solo les voy a decir algo rápido, porque miren, en Proverbios 20:29 hay una escritura que para mí es muy linda y es muy, creo que complementa mucho. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Las dos cosas son buenas. Lo que pasa es que necesitamos buscar ese consejo. Pero eso es que me gustó mucho que él buscara a los ancianos y a los jóvenes. Hubiera podido escuchar a los dos, ¿verdad? Y tal vez hubiera podido tomar, ¿verdad? Un poco de la fuerza de los jóvenes, pero no necesariamente la opinión que le estaban dando. Entonces, siempre recordemos, no es los ancianos o los jóvenes. Así es. Es aprovechar la fortaleza de los jóvenes y la fortaleza de los ancianos. Ahí es cuando nosotros aprendemos a tomar buenas decisiones. Qué rico es cuando uno puede llegar con una persona anciana y le va a dar a uno, ¿verdad? Aquella sabiduría, pero muchas veces tal vez no con la fuerza que se necesita, pero vamos con los jóvenes y los jóvenes a uno le dan, ¿verdad? Ese como le transmiten a uno el ímpetu de decir, sí se puede, vamos, arriesguémonos, ¿verdad? Porque a veces tal vez el anciano ya es un poco más tranquilo. Entonces, aprovechemos los dos. No es una ni la otra, sino que es la correcta, ¿verdad? Así es, y estamos en la recta final de este segmento. Enrique, dijiste algo que no es que tenga hambre, Huguito, ¿viste? Pero 2 de 3. O sea, uno aquí el restaurante uno pide 2 de 3, ¿verdad? Así, pero tomó, de las 3 decisiones, tomó 2 correctas. Le faltó la tercera y creo que eso es muy, muy importante, querido amigo. Hay que poner atención, hay que escuchar. Hay una regla por ahí hablando de sabiduría que alguien decía, un autor de un libro decía que me llamó mucho la atención. Pero él decía, cuando usted pida el consejo de alguien, asegúrese que pasen 3 cosas. Primero, que la persona sea una persona que no tiene un interés en el consejo que le va a dar, ¿verdad? Es lo primero. Segundo, que la persona tenga experiencia o expertise en el tema que le va a hablar. Y lo tercero es que él no gane nada con esto. O sea, ni gane ni pierda. Esas 3 características nos se deben decir, voy a pedirle consejo a esta persona. Pero si yo le pido consejo a una persona que está cerca de mí o que tiene un interés o que no me lo va a dar porque trabaja conmigo o cosas por el estilo, no vamos a ir lo correcto. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial agradeciendo y recordando a aquellas empresas que creen y apoyan la visión de Vaya con Dios. Así que sin más, volvemos en un momento. Estamos de vuelta.
Vaya con Dios. Decisiones positivas, esa es la temporada en la que nosotros estamos. Decisiones positivas, no es positivismo, es tomar decisiones positivas y la verdad es que es muy interesante y les vamos a compartir que tenemos el nuevo libro. Hoy Pues sí, sí. la empresa que represento, ahí está, me ha permitido el día de hoy mostrarles el libro. Tan, Es el tan. siguiente, así es un libro que se llama Gobierna tu Día. Es el libro de Joel Osteen, autor de 10 éxitos de ventas del New York Times y 6 claves para maximizar tu éxito y acelerar tus sueños. Aquí está el libro, ¿ve? Aquí está el libro, mire qué coqueto el libro, ¿verdad? Que está Colorón. bonito. Y sobre todo es un libro pequeño, va a ser una temporada, bueno, la temporada no, pero va a ser un tiempo de lectura no tan largo, pero sé que tiene contenido muy fresco, muy distinto y nos va a ser de mucha bendición. Así que sin más, el preámbulo acaba de darse para poder ver la presentación del libro de esta temporada. Sin más, veámoslo porque Gobierna tu Día es importante. Lo que ves y escuchas forma una atmósfera a tu alrededor. Detén el ambiente negativo, llenándote de la sabiduría de Dios. Haz que tu día sea mejor tomando decisiones positivas. Miren qué interesante, gobierna tu día o tu día te gobernará, dice la contraportada y me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que tomar decisiones en la vida, hay cosas que no podemos controlar, porque gobernar el día no quiere decir gobernar todas las cosas que están sucediendo. Seguramente no puedes gobernar el tráfico, no puedes gobernar cómo está la tasa cambiaria, no puedes gobernar ¿Cómo muchas amanecen cosas. sus hijos? Cómo amanecen no los se puede. patojos, Y cómo si hay amanecen. sol, si no, no. Hay muchas cosas que no, pero hay cosas que sí podemos gobernar. ¿Cómo está tu expectativa, Ricky? A mí me gustó muchísimo y estábamos platicando antes de arrancar el programa que es un material muy, muy fresco y nos lo presenta de una perspectiva un poco distinta. Muchas veces cuando se escucha tan simple parecería como que no es importante, pero es muy simple porque en realidad son principios bíblicos. O sea, usted tome los principios que va a escuchar y búsquelos en la palabra del Señor y se va a dar cuenta que nos lo pone tal vez desde una perspectiva, pues es un poco diferente, pero son principios bíblicos. Y me gusta mucho lo que decía ahorita Antulio, porque verdaderamente tal vez no es como que el concepto de yo puedo gobernar mi día, porque yo no puedo gobernar todo lo que va a suceder en el día, pero sí puedo gobernarme a mí mismo para que el día cumpla un propósito en mi vida. Así es, ¿verdad? No sé así si me doy a entender o si parezco Cantinflas, pero No, ¿verdad? no. O sea, Aquí pero lo solo dice, fíjate, lo dice atrás, te lo voy a leer y ahí te devuelvo Sí. la palabra, que dice, si bien no puedes controlar todo lo que se te presente, puedes controlar la manera en que los reveses inesperados de la vida afectan tu actitud, tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. Eso es lo que sí puedes. Eso es lo que sí podemos gobernar y entonces nuestro día va a ser distinto. Podemos haber tenido algunas circunstancias que no hubiéramos escogido, pero que pueden aportar para crecimiento en nuestra vida. Pero eso es entonces aprender a gobernarnos a nosotros mismos en esas áreas que nos leía ahorita, Huguito, y yo creo que si entendemos eso, sí es cierto. Terminamos el día diciendo, gracias Señor, ¿verdad? Así es. En cambio, Así si es. no, terminamos el día de veras como decía ahí, o sea, el día nos gobernó a nosotros y no es broma, así de real es. Y Huguito, que es el hijo del adelantado, me tomó las palabras de leer. A mí me encanta leer la contraportada. A veces uno no lee la contraportada, pero hay pequeños secretos. Fíjese que arranca complementando lo que decías. Dice, seguramente te gustaría saborear cada momento, alcanzar tu mejor vida. Dice por acá, entablar relaciones productivas y ver cómo tus sueños se hacen realidad. Sin embargo, las distracciones, los retrasos y las decepciones secuestran implacablemente tus planes y socavan tus buenas intenciones. Mira qué interesante, esta parte me gusta. Si bien no lo puedes hacer, después leías lo tuyo, ¿verdad? Pero en esta parte que creo que vale la pena decir, a veces situaciones implacables vienen a nuestra vida que quieren robarse nuestros sueños. Decimos, ya todo está perdido. Todo se derrumbó dentro de mí. Cosas por el estilo, Carol. Y eso lo que hace es socavar nuestro corazón y nos roba lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros. Sí, y creo que el punto que queremos iniciar es eso, son las decisiones que nosotros vamos a tomar, porque miren, las cosas van a venir, las situaciones van a venir, el tráfico, las malas decisiones de las personas cercanas a nosotras van a afectarnos, en fin, la salud se puede derrumbar, tantas cosas que puede pasar. Y esa lectura, esa parte Sí, que está sí, explicada, sí. lo que está A ver. diciendo es tan lindo. Espérese Cuando que nos ya sale no esa- sé si ahí se los necesito sostengo. acercarme o Pues alejarme pásenlo el de libro. vuelta. Pásenmelo de Estoy en vuelta. ese momento de mi vida donde no he quiere aceptado aceptarlo. los lentes. La realidad, esa es una buena decisión positiva. Cuando algunos ya tenemos los lentes, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos lees esa parte final cuando dice cuando trabajas? Esto Dice, es que me cuando gusta. trabajas con los recursos que Dios te ha dado y tomas el control de tu tiempo, puedes recuperarte de las decepciones, evitar que pensamientos venenosos entren en tu atmósfera y disfrutar plenamente del futuro brillante que te espera. Dice, no te conformes con sobrevivir cuando podrías prosperar. ¡Hala, qué cosa más linda! Y queridos amigos,
amigos, ahí es cuando cobra tanto sentido Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él dice, porque yo he venido a darles vida en abundancia. El enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para darles vida en abundancia. ¿Sabes qué delata esto? ¿Qué nos muestra? Que hay dos tipos de vida. Una vida común y corriente, con decepciones, problemas, conflictos, o una vida extraordinaria que es la que Jesús nos da. Una vida en abundancia, en medio de problemas, en medio de situaciones, en medio del tráfico, pero es una vida en abundancia. Así que, amigos, qué maravilloso. Creo que yo estoy prendido como que fuera muchachito recién llegado al colegio el primer día, ¿verdad? Así como con mi loncherita, ¿te imaginas? Mi loncherita, mi mochila al hombro y todo. No quiero amanecer con la toalla en el hombro. Eso fue la semana pasada. No, ese es ahorita entrando de regreso a este día. Así que, amigos, sin más, vamos a arrancar la lectura con la voz de nuestro querido ingeniero, pastor y... no digamos presentador, ¿verdad? Así es. Leamos entonces mejor, leamos, amigos. Dice así entonces el libro, empezando. Tienes que mantener tu espacio lleno de fe, lleno de alabanza, lleno de esperanza y lleno de victoria. Depende de ti decir a cualquier cosa que intente envenenar ese espacio único, no, gracias, no eres bienvenido aquí. Si alguien te deja fuera del grupo en el trabajo y no te invita a una reunión, la ofensa vendrá diciéndote, enójate, amárgate. Eso no está bien. Sin embargo, puedes dejar penetrar esa ofensa y vivir molesto, o puedes decir, lo siento, ofensa, no eres bienvenida aquí. Lo siento, amargura, no hay lugar para ti. Permaneceré en paz y disfrutaré de este día. Decisión. No tienes control sobre lo que hacen los demás, pero sí tienes control sobre tus pensamientos, tus actitudes y cómo respondes a ello. El escrito de Proverbios dice, una persona que no gobierna su espíritu es como una ciudad con los muros derribados. En la época del rey Salomón, las murallas eran lo que protegían la ciudad. Si los muros estaban caídos, la oposición podía entrar y tomar la ciudad. De la misma manera, si no mantienes algunos muros alrededor de tu espíritu, si no gobiernas tu espacio y pones algunos límites, entonces todo va a entrar. Si tu hijo se desvía, en lugar de confiar en que Dios lo tiene en las palmas de sus manos, la preocupación entrará y no podrás dormir por la noche. Si tu negocio se enlentece o pierdes un cliente, en lugar de saber que Dios es tu fuente y que Él va a proveerte, el estrés vendrá. Y los pensamientos ansiosos, la verdad que me identifico. Ahora dirán, ¿qué voy a hacer? Si alguien está hablando de ti, tratando de hacerte quedar mal, en lugar de dejar que Dios pelee tus batallas, ¿permitirás que la ofensa entre? Para gobernar tu día, para dirigir y decidir cómo vas a vivir tu vida, es indispensable tener presente estos dos conceptos, dice el autor. Y aquí viene el número 1. Concepto 1, tener una perspectiva diferente. La Escritura dice que Dios te creó para ser un rey, que debes reinar en la vida. Las cosas negativas van a venir, pero tienes que recordarte que tú eres el gobernante. Tienes la autoridad para decidir lo que permites entrar. Voy a insistir en esta ofensa. Voy a compartir con esta persona qué decirle y lo que hace es desanimarme. Voy a seguir centrado en esta mala racha y vivir en la autocompasión. Depende de ti o de mí. Tú gobiernas tu reino con tus actitudes y con las cosas en las que eliges enfocar. Cuando ponemos las noticias, hay tantas cosas negativas. Nos enteramos de los desastres naturales, la división en la política, el malestar en nuestra sociedad. Si permites que esa división entre en tu espíritu, si permites que la falta de respeto y la ira entren en tu espacio, van a contaminar tus pensamientos, robarán tu alegría y te vas a amargar. Tienes que ser proactivo. ¿Qué es lo que estás mirando y escuchando? ¿Eso te está edificando? ¿Te hace estar más positivo y esperanzador? ¿O te está destrozando, estresando, enfadando y molestando? No necesitas eso en tu vida. La vida es lo suficientemente dura sin añadir todas esas cosas negativas que la hacen aún más difícil. Un hombre me comentó que mientras conducía al trabajo, él escuchaba la radio durante 1 hora todos los días, pero no era vaya con Dios lo que escuchaba. No, pues. Se trataba de noticias y política, con gente que llamaba para discutir y debatir. Se ponía tan nervioso, tan molesto, que cuando llegaba al trabajo estaba enfadado e insoportable. Me gusta ver las noticias y es bueno estar informado, dice Joel Osteen, pero no puedes escucharlas todo el día y mantener la fe. No puedes llevar a eso a tu espíritu y tener la energía, la concentración y la creatividad para dar lo mejor de ti. No puedes controlar todo lo que te rodea, pero sí puedes controlar lo que entra en ti. ¿Están tus muros edificados?
¿Estás gobernando tu vida como hijo de Dios? Querido amigo, yo creo que aquí hay muchas perlas de sabiduría, pero una de las cosas que yo les quiero contar, un testimonio personal, es que yo siempre escuché de John Stott, que era un teólogo, escuché algo interesante. Dice que todo pastor debe cargar siempre bajo el brazo la Biblia y bajo el otro brazo la prensa, decía, las noticias. ¿Por qué? Para tener información de la tierra e información del espíritu, ¿verdad? La información de lo eterno. Entonces me llamó la atención y entonces caí en el juego de estar escuchando siempre las noticias y me volví adicto a ver noticias muy frecuentemente. Estuve luchando en este tiempo con ver programas de televisión, escoger qué entraba a mi corazón, pero caí víctima de estar escuchando muchas noticias. Entonces yo me acostaba escuchando un canal de noticias hasta que un día tuve ese entendimiento de decir, primero son cíclicas y empezaron a hacer algún efecto en mí, no me dejaban dormir, no estaba bien. Y por eso lo que leí hace un momentito, Carol decía, me gusta ver las noticias y es bueno estar informado, pero no puedes escucharla todo el día y mantener la fe. ¿Por qué? Porque las noticias, primero el éxito de las noticias es que son cíclicas. ¿Por qué? Están constantemente repitiendo y van sacando las anteriores y poniendo nuevas, pero son cíclicas. Y no estamos hablando mal, o sea, sabemos que hay programas de noticias, programas de deportes, programas de entretenimiento, pero este programa nos quiere traer las buenas noticias del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que pongamos atención a lo que Dios nos está hablando acá. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, dice aquí, no puedes llevar eso a tu espíritu y tener la energía y la concentración y la creatividad para dar lo mejor de ti. Hay que poner muros alrededor de nuestro espíritu. Hay información que hay que tener, sí. Hay que escuchar lo que está pasando, sí. Podemos ser ingenuos y decir, no hay nada sucediendo en el mundo. No, tenemos que escuchar. Hay situaciones. Pero ¿qué es lo importante? Nos informamos, pero no nos dejamos contaminar por toda esa cantidad de información, Carlos. Sí, y yo quiero ponerles ahora la lógica y la ciencia detrás de esto, porque usted puede decir, ay, sí, pero es que ustedes porque levitan en las nubes o qué sé yo, ¿verdad? Porque a veces así cree que es caminar en el Señor, pero no, nosotros caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque sabe que les quiero dar el argumento científico a lo que nos está diciendo Antulio. Según la psicóloga y psiquiatra Marian Rojas Estapé, es alguien que vale la pena leer desde el punto de vista psicológico, ella nos muestra varios estudios que han salido últimamente que el estado mental de una persona que está determinado por lo que ve, por lo que escucha, por su ambiente, e influencia directamente y produce cambios en el organismo, oiga esto, a nivel molecular, celular y genético. Esto quiere decir que cuando el Señor nos dice algo en la Biblia de levantar esos muros y no dejar que proteger nuestra mente y nuestros pensamientos que se generan de acuerdo a lo que nosotros escuchamos y vemos, es porque adentro de nosotros, no solo en nuestro espíritu, sino molecularmente en nuestras emociones se producen cambios. Y yo creo que ese es motivo suficiente como para que nosotros digamos, voy a ponerle atención a esto y no voy a dejar que todo esto penetre en mi ser, porque un cerebro estresado produce resultados tóxicos adentro de nosotros. Entonces creo que vale la pena, no solo por lo que estamos viendo obviamente, sino porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y eso realmente, ¿saben qué? Solo depende de nosotros. Nadie más va a poder levantar esos muros que no seamos nosotros mismos, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es difícil, ¿verdad? Sobre todo cuando uno dice, no soy yo el culpable de todo lo que está pasando alrededor. Claro. Pero lo que decíamos al inicio, yo sí soy responsable de mis actitudes y, como decía aquí el autor, de qué es lo que dejo entrar, de qué es lo que más alimento, ¿verdad? Ahí va a estar mi énfasis y ahí va a estar mi actualidad. A mí me gusta verlo desde el punto de vista bíblico, que Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Y entonces, si no es que las noticias las podemos oír, ¿verdad? Y tenemos que estar informados, pero no es eso, sino qué es lo que sale de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que esa actitud que yo puedo cambiar? ¿Decido confiar en Dios o decido tener temor a causa de las noticias, por ejemplo, ¿verdad? Creo que es un reto, ¿verdad? Creo que es un reto y creo que también es un equilibrio, como dijiste, Santulio, no es que seamos ingenuos, tenemos que prepararnos, pero tenemos que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Creo que esa es la clave. Si nosotros logramos aprender a confiar en Dios, vamos a ser también más proclives a hacer lo que la Biblia nos dice. Algo tan sencillo, ¿verdad? Si yo tengo que aprender a decir la verdad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo confío en el Señor, y aunque a veces esa verdad me pueda afectar, ¿verdad? Yo quiero decir la verdad. Y así con cuántos principios, ¿verdad? Yo decido actuar conforme a lo que he aprendido del Señor porque sé que al final me va a ir bien y aprendo a confiar en Él. Creo que esa es la clave, confiar en el Señor.
Y es bien interesante porque algo que nos ha ayudado a nosotros, y aquí les cuento un poco acerca de mi familia, hace ya muchos años tomamos la decisión de, como familia, apropiarnos de lo que nos correspondía, de lo que era nuestro. O sea, por ejemplo, de nuestras emociones, de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias. No sé si a ustedes les ha pasado, estoy casi seguro que sí, a la mayoría, y uno dice, es que el fulano me enojó. Entonces, en realidad, él no me enojó. Él hizo algo que probablemente estuvo mal, pero la decisión de enojarme está en mí. Pudo haber hecho eso y yo no enojarme. Pero si yo me enojo, entonces digo, me enojé. Y fíjense que comenzamos, y no se imaginan, ha sido una dinámica de muchos años, todavía fallamos de vez en cuando, y entonces cuando alguien falla y dice, todos nos volteamos, no, te enojaste, ¿verdad? O es eso, me entristece. No, yo tomo la decisión de entristecerme. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar esas decisiones, fíjense que es impresionante. Sonará muy hasta ridículo, pero no se imaginan cómo ayuda a poner en perspectiva, porque cuando yo lo digo, me doy cuenta y digo, no, yo tomé la decisión, yo lo permití. Entonces es eso. Puede ser que esta persona haya hecho algo malo y no significa, no estoy justificando ni estoy diciendo que haya estado bien. Sencillamente es eso. Yo tomo la decisión de decir, no me voy a enojar, ¿verdad? No voy a frustrarme, no voy a... Porque fíjense que ustedes se van a dar cuenta de aquí en adelante, espero, cuántas veces decimos eso. Sí, Entonces solo tengamos cuidado y vivamos así. O sea, Antulio decía algo hace un momento que para mí es una escritura. Miren, yo creo que no hay un día que yo no tenga de alguna manera que recordar o citar a Juan 10:10. Dice eso, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y para mí, cuando hablamos de eso, es como, hay dos maneras de vivir. Una es sobrevivir y la otra es vivir, que es esa vida en abundancia que Jesús nos presenta. Y es eso, o sea, y no podemos, son incompatibles, no podemos llenar toda nuestra vida de malas noticias, de malos deseos, y al final tener una vida abundante. Entonces tenemos que escoger. Al final felices, ¿verdad? Yo pienso que estás haciendo énfasis en un punto importante que es la responsabilidad. Yo siento que a veces nos cuesta decir yo soy responsable de lo que me está pasando y tendemos a echarle la culpa a otros. Desde el Edén, Adán dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? Y a veces hacemos eso nosotros, pero cuando nos damos cuenta de que nosotros somos responsables, yo recuerdo a un predicador, Craig Hill, que decía, mire, es como en una votación. Vota el diablo, vota Dios y vota ustedes. Pero Dios siempre va a votar a favor y el diablo siempre va a votar en contra. Así que porque usted vote, eso va a definir hacia qué lado, hablando de votaciones, ¿verdad? Hablando de 2 de 3 otra vez. Pero entonces, mis decisiones influyen mucho. Yo debo aprender a tomar responsabilidad. Algo en el lenguaje me recordaste, Ricky, que cuando a mí me enseñaron así, ¿y qué pasó con ese vaso? Se cayó, decía yo. No se dice se cayó, yo lo boté. Claro. Pero sí es que lo había botado, ¿verdad? Pero a veces uno hasta en el lenguaje utiliza esa manera, no solamente con las emociones, sino con otras cosas. ¿Y qué pasó? Se perdió, ¿verdad? Lo perdí. Es diferente, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes de ese tema, pero me parece que es una clave. Lograr tomar responsabilidad de todo lo que hacemos, sabiendo que lo que sembramos, eso cosechamos. Tomar decisiones que vamos a ver. Miren, hay cosas que no nos edifican. Les voy a decir algo. Antulio, tapate los oídos. Pero uno, fíjense que tiene que ser tan intencional a veces hasta decir, no voy a ver, por ejemplo, este partido. Porque si el resultado va a condicionar mi estado de ánimo, fíjense que es mucho más sabio decir, no lo voy a ver. O no le voy a, por supuesto, lo ideal es poder verlo y estar uno tranquilo, pero fíjense que a mí me pasaba, se los digo porque a mí me pasaba. Usted decía, hace un tiempo platicábamos con mi familia y ellos me decían, mi esposa y mis hijas específicamente me decían, cuando tú mirabas ciertos partidos y tu equipo perdía, tu día cambiaba. Digo, qué vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que mi día hubiera cambiado porque mi estado emocional dependía de un resultado? Entonces, fíjense que he aprendido que es eso. Hay cosas que mejor, si no me va a edificar, tomo la decisión de no verlo. Las noticias son para informarse, pero si yo voy a ver noticias y me voy a deprimir, tome la decisión, no vea noticias. O sea, seamos muy intencionales en lo que permitimos que entre, porque al final la Biblia dice, de la abundancia de lo que entra en nuestro corazón, al final es como hablamos y como nosotros actuamos. Así que seamos intencionales, ¿verdad? Yo creo que puedo leer esto del doom scrolling. Sí, solo por alusión personal, porque Ricky... Es que nos entendemos, Antonio y yo nos entendemos mucho. Tengo derecho de Tiene respuesta. derecho de Qué respuesta. penoso lo que contaste. Horrible. No, pero nos puede pasar, o sea, de hecho es un tema. ¿Por qué? Porque condiciona, y miren, qué fácil es hablarlo, pero qué difícil es vivirlo, porque lo que estamos hablando es una teoría interesante, pero aquí dice, tome autoridad. O sea, hay cosas en las que nosotros tenemos que tomar autoridad. De hecho, al principio me llamó la atención porque hay un diálogo que a veces nosotros no hacemos, pero hay que hacerlo. Él dice aquí que cuando una ofensa o una situación viene acá,
Bueno, primero arranca diciendo, tienes que mantener tu espacio lleno de fe, lleno de alabanza, lleno de esperanza y lleno de victoria. Depende de ti decidir a cuál cosa intente envenenar el espacio y decirle, no, no gracias, no eres bienvenido aquí. O sea, eso me encantó. O sea, tú le puedes hablar al problema, al conflicto, al enojo, al ataque y decir, no gracias, no te quiero aquí. Si alguien te deja fuera un grupo, decir, ¿sabes qué? Esa ofensa no la acepto. Ofensa, te quedas afuera. O sea, la ofensa no la puedes controlar, la situación no la puedes controlar, pero puedes controlar, y esa es la muralla que estamos hablando. ¿Qué vas a hacer con eso? Decir, ¿sabes qué? No eres bienvenido acá. No, muchas gracias. Te puedes quedar afuera, ofensa, no me va a afectar mi corazón. Y es difícil, querido amigo, de verdad. Todo, no importa tu edad, no importa tu sexo, no importa nada. Puedes estar pasando un momento difícil así, en donde uno se deja abrumar a veces por situaciones de ese tipo. Amigo. Sí, no. Hablando de las decisiones, teníamos un tema del doom scrolling, que es la práctica, que es una práctica que está considerada una amenaza para la salud mental. ¿Y qué es el doom scrolling? En una entrada del 2020 en su sección Words We Are Watching, el diccionario Webster explicó que doom scrolling o doom surfing son términos que se refieren a la tendencia de seguir navegando por malas noticias a pesar de que sean tristes, desalentadoras o deprimentes, ¿así? Sí. El doom scrolling ha prevalecido porque el consumo de artículos o reportes se da en la actualidad desde la palma de la mano, como decía ahorita Huguito, desde el teléfono inteligente, en el cual el gesto de scroll, que es el desplazamiento vertical en el display, es necesario para ir de una sección a otra. Doom, el otro componente del vocablo, se podría reducir a perdición o fatalidad. Y es algo verdaderamente impresionante cómo nos sucede. Y miren, no sé si se han dado cuenta, porque cuando uno lo hace, uno no se da cuenta. Pero cuando uno mira a una persona y, ¿verdad? O sea, está usando mal, ¿verdad? El castellano, scrolleando, y entonces para un segundo y sí. Pero es eso, o sea, es buscar, una vez más, es adictivo. Es adictivo, pero lo tremendo de esto y este concepto, que por eso es que vale la pena resaltarlo, es adicción a las malas noticias. No solo a las redes sociales, sino a aquello que es malo, porque fíjense que es impresionante, pero incluso la polémica y todo es lo que vende. Si ustedes se dan cuenta de las noticias, a las personas les gusta mucho ver, por ejemplo, una vez más en deportes, a personas que están peleando por el mismo tema, ¿verdad? Eso es adictivo. Sí. Entonces se vuelve algo verdaderamente... bueno, es que es nocivo para la salud ustedes. Así es. Y fíjate que es fácil verlo en otros, pero no lo ve uno. Yo no sé cuál es la red que tú más usas. A mí sí nunca me pasa. Sí, yo me imagino, sí. Vamos a preguntarle a Gaby, pero bueno. Pero en medio de eso, o sea, es fácil verlo en otros. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le he querido hablar porque siempre lo miro en una red social y veo cómo lo absorbe por completo. O sea, yo, por ejemplo, tomé cierta decisión. Yo, en la mayoría de las redes, yo solamente publico y no estoy metiéndome. Pero hay una que sí me jala mucho. Entonces tengo que ser intencional en ponerle tiempo. Pero, por ejemplo, yo cuando entro, te voy a decir una por nombre, cuando entro a Twitter y publico algo en Twitter, solo publico y trato de no engancharme, porque yo sé lo que va a pasar con ese enganche y voy a caer en esto, y más cuando hay una mala noticia. Esa lleva otra, lleva otra, lleva otra, y los comentarios, y bueno, en fin. Así que, amigos, estamos llegando aquí a la parte final de este segmento, pero como ejemplo, ¿saben qué? Compartir un testimonio personal de cómo escuchar mejor la radio 98.1 y 99.7 en algún momento nos cambió el estado de ánimo. Amigo, necesitamos poner atención. ¿Sabes qué? Aún lo que escuchas, la radio que escuchas, a mí me sirvió tener la radio en todos lados. La tengo en la oficina, la tengo en el carro, la tengo en la casa, lo tengo en un radio, lo tengo en donde sea. Lo tengo en la aplicación. ¿Por qué? Porque la 98.1 y la 99.7 son radios que me agregan contenido a mí, que me ayudan a que yo sea mejor y que esas paredes, esos muros alrededor de mi espíritu estén cubiertos. Hay que tener cuidado. 98.1 música en inglés, que edifica mi vida y la tuya, y 99.7 contenido precioso para todo tu día. Vaya con Dios. Así que sin más, arrancamos la lectura y arrancamos con un concepto número 2 en voz de nuestro querido Richard. Así es. Entonces el autor nos presenta este segundo concepto y dice, piensa, ¿quién está contigo? Cuando hablamos de dirigir y conducir mejor tu vida, es muy importante que consideres con quién pasas tu tiempo. ¿Te hacen tus amigos mejorar? ¿Te inspiran y te desafían a ir más allá? ¿O te estás desanimando? ¿Te hacen claudicar y sacan lo peor de ti? Déjame decirte que eso está contaminando tu día. Te vas a parecer a la gente con la que te juntas. Si tus amigos no tienen lo que tú quieres, no te están ayudando a alcanzar nuevos niveles, si no tienen buenas actitudes, si no son fieles y confiables, necesitas hacer un cambio. Y aquí viene una parte importante. Sí, hay que ayudar a los demás a subir más alto, pero tú necesitas unos cuantos amigos que te ayuden a ti a subir más alto.
Esa es una de las principales cosas que detiene a la gente. Si dejas pasar tiempo con la gente equivocada, tu vida pasará a un nuevo nivel. No deberías ir a comer con personas de tu oficina que son celosas, que hablan mal del jefe, que se quejan de la empresa. Las actitudes son transferibles. Escucha esto. Voy a hacer una pausa para repetir esto. Las actitudes son transferibles. Si te juntas con gente celosa, te volverás un celoso. Si te juntas con gente infiel, te vas a volver o a convertir en una persona. La Escritura dice, no te quedes inactivo en el camino de los impíos. Eso significa que no puedes ser pasivo cuando se trata de gente que contamina tu vida. O él, dice el autor, le preguntan, he sido amigo de ellos durante años. Si no comparto con ellos, ¿puedo herir sus sentimientos? Bueno, una duda razonable, ¿verdad? Pero dice, ¿y qué pasa si pierdes tu destino? ¿Y qué pasa si te impiden el futuro asombroso que Dios tiene reservado para ti? No te quedes inactivo y dejes que envenenen tu mente. Tus oídos no son cubos de basura para escuchar chismes. No has sido creado para recibir los últimos rumores. Tienes grandeza en ti. Dios te ha llamado a dejar tu huella, a llevar a tu familia a un nuevo nivel. No pierdas tu valioso tiempo en cosas insignificantes con gente de mentalidad estrecha que no te hace avanzar. Qué duro, ¿eh? Otra vez, qué duro, de verdad. Y es que son Mentalidad cosas estrecha. simples pero reales, ¿verdad? Así, y me encanta lo que el 100%. autor, y siento que Joel Osteen en este libro, tengo la percepción de que agarró por otro lado un poquito, y me parece muy interesante. O sea, Joel Osteen escribe muy bien, creo que es un gran autor, pero está tocando de manera sencilla cosas complejas que a veces son de manera práctica, cosas que nos afectan en el corazón y que hay que tomar decisiones. Por eso él dice esto acá. Dice, entre menos tiempo pases con algunas personas, mejor estarás. Algunas personas son ladrones de tus sueños. Te dirán todas las razones por las que no puedes lograr tu objetivo o porque no puedes ponerte bien, como nunca dejarás la adicción o que nunca lo lograrás. No necesitas ese veneno en tu vida. No te quedes inactivo con gente que no cree en ti, con gente que no está de acuerdo con tu sueño y que no comparte tus mismos valores. Deja de pasar tiempo con gente que no ve lo que Dios te ha dado y que no reconoce el llamado de Dios para tu vida. He aprendido que si te dejas de frecuentar a las personas equivocadas, Dios traerá a las personas correctas. Él traerá conexiones divinas, personas que se pondrán de acuerdo contigo, gente que te empujará hacia adelante y te ayudará a alcanzar tu destino. No se pueden alcanzar nuevos niveles pasando el rato con gente que es transigente, que toma la salida fácil, que son mediocres. Wow. Tampoco verás tu grandeza juntándote con gente que se queja, que encuentra fallos, que siempre ve lo peor. Tú eres un águila. Dios te creó para volar alto en los sueños particulares y únicos para tu vida. Necesitas a alguien que te anime, alguien que te dé palabras de esperanza, de fe y que agreguen valor a tu vida. No te quedes ahí inactivo alrededor de personas que sabes que te limitan, no sacan lo mejor de ti. Puedes decir, Joel, si no me junto con ellos no tendré amigos y me sentiré solo. O lo puede decir las personas que nos están viendo o escuchando en este momento. Puede que te sientas solo por una temporada, pero Dios te traerá nuevos amigos, mejores amigos. Amigos que te empujen hacia arriba y que no te tumben. Y sobre todo, Él estará contigo en cada paso de tu camino. Recuerda, para gobernar tu día debes cuidar lo que dejas entrar y lo que dejas salir de tu mente y tu corazón. ¿Quieres amigos? Qué bombazo lo que estamos leyendo en todas las Bombazo, fuerzas. esa es la De verdad, palabra, Es que de ¿verdad? verdad es un bombazo, de verdad. Pero Guito lee algo que a mí me captó la atención. Dice, no se pueden alcanzar nuevos niveles pasando el rato con gente que es transigente, que toma la salida fácil, que son mediocres. Tampoco verás tu grandeza juntándote con gente que se queja y que encuentra fallos, que siempre ve lo peor de ti. Y sabes que tienes que decidir con quiénes te juntas, con quiénes te rodeas. Yo le hablo mucho a los hombres y les digo que la Biblia nos habla a nosotros con tanta sabiduría. Y dice, no erréis, no se equivoquen, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo malo se pega, lo bueno se inspira. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás rodeándote con gente que tiene malas conversaciones, porque dice, no, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿En dónde se dan las malas conversaciones? ¿En dónde se dan? En los lugares equivocados, con las personas equivocadas. Por eso es lo importante de congregarnos, amigos. Por ejemplo, el día de ayer celebramos la victoria de la cruz, la victoria de Jesucristo,
adoramos al Señor. Y si no escuchaste mensajes, si tú no vas a alguna iglesia, te animo a que lo escuches. Ronnie compartió un tema tan lindo, la victoria de la cruz. La alabanza estuvo de verdad energizante. Salimos tocados y te quiero animar a eso, porque ¿en dónde vas a cambiar amigos? ¿Dónde vas a encontrar amigos? En donde te congregas. Congrégate, regresa otra vez a ser presencial. Hay gente que también dice, mira, todavía estoy pensando, pues ya pasaron 3 años, ¿qué estás pensando? Regresa otra vez, congregate, busca de Dios, porque ahí está tu familia espiritual, ahí están tus amigos, y ¿quién quita? Y encuentres al amor de tu vida también. ¡Ah! ¡Wow! Eso me gustó. Ya eso se me llegó a la gustó. iglesia el fin de Ahorita sí, semana. no. No, y sobre todo puede pasar, porque así me decía un muchacho, mire, pero ¿qué hago? Porque siempre me encuentro patojas malas. ¿En dónde las estás buscando? Le digo. Entonces, o preguntarte, ¿serás vos el malo? O sea, perdóname, ¿verdad? Pero bueno, mejor sigamos con el tema, mi querido. Eso estaba pensando ahorita nada más. Que no seamos nosotros esa persona que se Exacto, queja. eso iba a decir yo. Si ahorita usted perdió algunos amigos después de esta lectura, puede ser que uno es el que tiene el problema y que uno es el que en lugar de estar inspirando a las personas, lo que está es solo transmitiéndoles malas noticias, ¿verdad? Entonces, Chisme. sí, y eso que decía Antulio, yo sí quiero resaltarlo. Nosotros vamos a encontrar amigos en los círculos en los que nosotros frecuentamos. Queremos buenos amigos, frecuentemos buenos lugares. La iglesia es el lugar ideal para poder conseguir amigos. No amigos perfectos, pero sí buenos amigos que tengamos una misma meta en común. Yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Si nosotros tenemos una meta y es el tener una relación personal con Jesús, el caminar y crecer en Él, busquemos personas que nos ayuden y no personas que nos desanimen, ¿verdad? Y seamos nosotros los que cuando llegamos a un lugar cambiemos el ambiente. Siempre hemos dicho, ¿verdad? Nosotros podemos tomar la decisión de ser termómetros o termostatos. El termómetro solo mide la temperatura. Usted llega y es un termómetro, pero el termostato es aquel que usted, cuando usted llega, usted puede modificar la temperatura del ambiente. Entonces, cuando hay malas conversaciones, seamos nosotros los que cambiemos el tema de conversación. Incluso a veces decir, mira vos, perdona, pero de eso no vale la pena platicar, y cambiemos, y cambia Y completamente puede ser el con ambiente. respeto, o sea, no Sí. Totalmente. tenemos que polemizar. De hecho, déjame contarte algo de mi corazón. Durante esta semana yo estuve fuera de redes sociales. Dije, quiero descansar de redes sociales un poco y quiero descontaminarme un poquito de todo. Me sirve a mí, tal vez le sirve a los demás. Y entonces, pero ¿saben qué? Encontré un poquito de soledad. Fíjate, encontré soledad, un poquito de soledad, la cual me hizo bien. No te voy a decir que me hizo mal, me hizo bien. O sea, me hizo mal, lo sentí extraño, ¿verdad? Pero también me abre los ojos para entender que amigos no solamente las personas que están en un chat, amigos no es las personas con las que interactuar. Amigos hay mejor que un hermano y son mejores que un hermano en tiempo de angustia. O sea, amigo es alguien que está para ti y no es, o sea, los chats, las redes sociales no son amigos. O sea, eso eventualmente puede ser usado por amigos, ¿verdad? Pero eso no es, y a veces necesitamos como pausar y entender y decir con quiénes me estoy rodeando, de qué estoy hablando, tengo que cambiar alguna actitud, yo tengo que cambiar cosas que no están bien, cosas que no están correctas, claro. Y fíjense que yo hace mucho tiempo, muchos años, escuché algo, que lo escuché como oír llover, pero me llamó un poco la atención y decía que los cerebros se sintonizan. Las ondas cerebrales se sintonizan y bueno, lo dejé pasar. Pero mientras estudiaba el contenido para hoy, dije, bueno, voy a ver si esto es cierto de todo lo que estamos hablando. Y saben que existe un término que se llama sincronía intercerebral, que apoya la teoría que les estaba hablando. Y dice que científicamente, y hay referencias que usted puede buscar en internet de fuentes fidedignas de universidades serias, que los cerebros se sintonizan y las ondas cerebrales se sintonizan a tal punto que una sola conversación provoca en el cerebro de las personas que están en la conversación que comiencen a trabajar de forma simultánea. Entonces empezamos a pensar igual. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que lo que estamos hablando es bien serio. Parece algo como, ay, hombre, sí es cierto, tengo que cuidar con quién hablo, pero realmente en la sabiduría de la palabra de Dios están las verdades porque Él nos diseñó. Entonces, como diseñador, Él nos dice, miren, cuiden con quién se juntan, cuiden lo que hablan, cuiden que no sean ustedes la nube negra en el picnic de alguien más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros cerebros se sintonizan. Entonces, ¿usted con quién se quiere sintonizar, verdad? Con personas que están hablando paz, esperanza o, como decíamos nosotros mismos, ser esas personas porque realmente sí ocurre algo adentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, de acuerdo a la gente con la que nos reunimos. Yo creo que esta lectura tal vez nos puede llevar a decisiones, ¿verdad? Decir, bueno, con estas personas necesito estar menos tiempo, ¿verdad? Porque realmente me afectan. Yo solamente quisiera invitarlo a que no lo haga desde una posición de arrogancia, diciendo, yo soy mejor y no me junto con esta chusma. Sino que nosotros, más bien, en reconocimiento de nuestra debilidad, de decir, no, a mí realmente me afecta, yo me quedo después quejándome.
a mí me afecta. Yo no estoy tan fuerte como para llegar y cambiar la conversación, como dice, y que después todos estemos contentos. Entonces yo, en humildad y en reconocimiento de mi necesidad, digo, yo me abstengo y tengo que tener un poquito de espacio y voy a buscar quién me pueda ayudar. Pero nunca en una condición de arrogancia, porque no es que nos sintamos mejores y entonces por eso no me junto con toda la gente mediocre. Más bien es que a veces yo necesito un poco de apoyo porque soy débil en esta área y por lo tanto voy a tomar las mejores decisiones posibles buscando al Señor, confiando en el Señor y buscando personas que puedan confiar en el Señor y que me ayuden a mantener esa línea. Y yo quiero compartir rapidito, si me permite, Antulio, que nosotros tenemos que tomar la decisión como estamos hablando desde el principio. Yo, una persona que admiro y quiero mucho, ahora somos amigas, yo fui intencional en decirle y pedirle, yo quiero decirte que quiero acercarme a ti, quiero conocerte, quiero pedirte que agregues valor a mi vida. Y fue un acto de humildad, pero yo sabía que mi vida necesitaba personas diferentes para yo actuar diferente, porque yo solita no iba a poder. Y pues eso trajo mucha bendición a mi vida y ahora somos muy buenas amigas y hemos crecido juntos. Entonces tal vez usted ahorita dirá, pues yo no tengo nadie. ¿A quién? Pues pídalo, ¿verdad? Pídalo y pídale al Señor primero que le ayude y le guíe. Y si no, ¿sabe quién es su fiel compañero? La Biblia. La Biblia está ahí todos los días y puede empezar por Proverbios, algo sencillo, lleno de palabras de sabiduría, ¿verdad? Y hablando de palabras de sabiduría, fíjense que esto aplica hasta para pastores. Solo imagínate esto, solo quiero que escuches esto. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. O sea, realmente tenemos que tener cuidado de a quién escuchamos, quiénes son nuestros amigos, qué personas son esos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que ser ejemplo. De repente tenemos amigos. Y me encanta cómo el autor termina. Él dice, puede que te sientas solo por una temporada, pero Dios te traerá nuevos amigos, mejores amigos, amigos que te empujen hacia arriba y no te tumben. Y sobre todo, Él estará contigo en cada paso de tu camino. Recuerda que para gobernar tu día debes cuidar lo que dejas entrar y lo que dejas salir de tu mente y tu corazón. ¿Por qué? Porque tal es el hombre en su mente y en su corazón, tal es él. O sea, lo que nosotros creemos que somos aquí y acá, o sea, mente y corazón, en eso nos vamos a convertir. Y por eso es importante, amigo, si hoy tienes que tomar la decisión y dejar amigos, no ofendiéndolos, solamente poniendo distancia, eventualmente, y quieres cambiar cosas de tu vida, porque tú eres el resultado de lo que escuchas, de lo que ves y de los amigos con los que te rodeas. Como dirían por ahí unos de mis amigos, los amigos. O sea, tenemos que tener cuidado. Vamos a orar, queridos amigos. Creo que esta temporada va a ser fenomenal en todas las formas posibles. ¿Por qué? Esta temporada se llama Decisiones Positivas y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer en este tiempo y que Dios nos dé la sabiduría. Padre bueno, hoy queremos darte gracias. Líbranos de creernos nosotros, Señor, de cualquier manera que somos la última Coca-Cola o, bueno, gaseosa en el desierto, Señor. Al contrario, somos, Padre, sencillamente seres humanos que tenemos defectos, que tenemos dificultades, pero que podemos tomar decisiones. Hay circunstancias que no podemos controlar, pensamientos, cosas en nuestra vida, pero podemos tomar autoridad y poner muros sobre nuestro espíritu, alrededor de nuestro espíritu y gobernarnos, porque es mejor el que se gobierne a sí mismo que el que conquista ciudades. Padre, ayúdanos, Padre, a que este contenido entre a nuestro corazón y nos ayude a tomar decisiones positivas. Y esto lo declaramos porque es Jesús el que nos ayuda en todo. En tu nombre oramos, Padre. Amén y amén. Así que vamos a hacer una ronda final de despedida. Mi querido Huguito, ¿cómo te has sentido? ¿Estás retado? Yo sé que estás retado. Sí, muy contento. Yo les dejo la idea de tomar la responsabilidad por lo que nosotros sembramos. Que el Señor nos ayude a confiar en Él y sembrar positivamente. Yo solo quiero recomendarles, seamos muy intencionales y tomemos la decisión de agregar valor a aquellas personas con las que tengamos nosotros relación durante estos días. Yo le voy a retar con una pregunta. Al final de estar con ellos, te hace la pregunta y diga, ¿cómo habrá quedado esta persona después de platicar conmigo? A mí me ayudó mucho durante un tiempo y me retó muchísimo a cuidar qué es lo que yo decía y cómo agregaba valor. Bueno, yo quiero recordarle las palabras de Antulio que dice, tú eres el resultado de lo que ves, escuchas y de los amigos con los que frecuentas. Ahora, qué impresionante, de verdad, amigos. El programa Dios ha sido bueno y sabes que queremos dejarte con Proverbios 3, 5 al 7 y un poquito del 8. ¿Y por qué te lo voy a compartir? Porque es fundamental. ¿Sabes qué dice? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque esto será
para ti salud a tus huesos y sanidad para tu vida. Eso dice Proverbios 3, 5 y un poquito del 8. Queridos amigos, ha sido un privilegio arrancar esta temporada con decisiones positivas. En nombre de Hugo Nájera, no digamos el tremendísimo Ricky Chacón, Carol Sosa y su amigo y seguro servidor Antulio Castillo, le deseamos el mejor de los días. Y como diría mi amigo Matthew por aquí, ni solo ni mal acompañado. Nosotros le decimos, ¡vaya con Dios! Nos vemos, amigos. Bendiciones.